Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día que has dispuesto tu corazón para escuchar esta clase. Clase número 5 de la materia, la segunda carta a los Corintios. Vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias Señor por permitirnos vivir, por permitirnos tener esa fuerza, ese ánimo para escuchar tu palabra, para ser instruidos por ti. Porque Padre Santo, solamente en ti está la sabiduría, solamente en ti está la gracia y el conocimiento de la verdad. Te agradecemos, oh Dios, en esta hora, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a retomar donde estábamos. Estamos en el capítulo 2 de esta carta. Versículo 10, ahí nos quedamos. Eh, eh, Contexto un poco para ir retomando esta parte. Pablo está hablando aquí, no se sabe certeramente si está hablando de el hombre que ofendió en el capítulo 5 de Primera Corintios, del hombre que tenía la mujer de su padre, o de otra persona a la cual él abordó en su segunda carta a los Corintios. Recuerden que esta carta es la tercera, ya que la segunda carta está extraviada. ¿Okay? Entonces, eh, dice ahí, al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Entonces, como Pablo había tomado la delantera en disciplinar, recuerden los versículos del capítulo 5 de Primera Corintios, cuando dice que yo, mi espíritu, ya he juzgado a tal persona se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, pero para que sea salvo en el día del Señor. Entonces, esa última frase del versículo lo está diciendo que es lo que Cristo desea de su iglesia, que nosotros saquemos aquello que es impuro, pero también demostramos que somos la iglesia cuando buscamos la restauración del hermano. ¿Ok? Ahora, otra cosa que debemos marcar es que el perdón es desde antes. No es que vivían así y hasta que se arrepienten, entonces yo lo perdono. No, 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 no. Y esto tiene un porqué, hermanos. El versículo 11 lo dice. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí la palabra ventaja, la palabra griega significa ser codicioso, abarcar demasiado. ¿Cómo es que gana ventaja Satanás? Satanás empieza a ganar ventaja cuando eh, no andamos en las verdades del Evangelio. Ahí Satanás empieza a ganar ventaja. Segunda Corintios 7:2, vean lo que dice: admitidnos, a nadie hemos agraviado y a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Esa palabra engañado es la palabra griega que estamos viendo aquí en ventaja y significa, hermanos, obviamente, eh, abarcar demasiado. ¿Okay? Otro pasaje donde vemos esto es en 2 Corintios 12:17. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Y os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros delante de Dios en Cristo? Hablamos y todo muy amados para vuestra edificación. Por eso aquí, hermanos, engaño da la idea de sacar una ventaja, y es que tú sabes algo de antemano y tú sacas una ventaja engañando para obtener tu beneficio. O sea, cuando una persona no perdona, o una persona vive amargado, o una persona vive en rebeldía, Satanás tiene una ventaja porque sabe dónde puede atacar para que reacciones de tal manera. Eso es tener una ventaja. Por eso dice, para que Satanás no gane ventaja. ¿Qué? ¿Por qué? Porque estás en una posición de rebeldía, una posición de amargura, una posición de tener un pensamiento eh, equivocado. Satanás está ganando ventaja
porque sabe por dónde atacar para que reacciones de tal manera y puedas empeorar. Entonces, el no perdonar, el tener un rencor guardado, Satanás ya tiene una ventaja sobre esa persona, sobre la iglesia, sobre un grupo que está teniendo esto. Satanás tiene una ventaja. ¿Y cómo la utiliza? Engañando. Y hermanos, yo que lo he vivido, es de verdad muy triste el ver congregaciones que militan en esta parte y Satanás ha ganado ventaja sobre ellos, mucha ventaja sobre ellos, de tal manera que viven una vida pues totalmente fuera del evangelio. ¿Ok? Entonces dice, para que Satanás no gane ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Ok? Sus maquinaciones. La palabra maquinaciones que vemos aquí, en esta parte, maquinaciones, la palabra griega que se utiliza allí es noema, que significa no ignoramos su inteligencia, sus ideas. Y vamos a ver pasajes donde se encuentra esta palabra. 2 Corintios 11:1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En la versión de las Américas dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes. Cuando hay amargura, hay rebeldía, hay pues un pecado allí que le está dando, que le está brindando ventaja a Satanás, lo que va a pasar es que nuestra mente ya no empieza a pensar en las cosas de Dios, sino que se corrompe. Aquí dice, la devoción a Cristo se corrompa. ¿Okay? Se corrompa, es decir, empezamos a pensar no como Dios quiere que pensemos, sino empezamos a pensar como Satanás quiere que pensemos. Y lo que va a lograr con esto es desviarnos. Mira lo que dice aquí en la versión Martín Nieto. Pervierta también vuestros pensamientos y os apartéis. O sea, ¿cuál es la...? Ya no es que regresemos, ¿eh? O sea, ya no es que volvamos a ser hijos del diablo y... No, eso ya no se puede. Porque somos ya de Cristo y obviamente la salvación no se pierde. Sin embargo, Satanás lo que puede hacer es volvernos unos cristianos inútiles. Es decir, ser cristianos que no seamos, no estemos en el campo de batalla, sino que estemos relegados, que estemos totalmente apartados. No somos un peligro. Pero esto Satanás lo logra a través de que ella vio que tú estás en una amargura, que tú estás en una rebeldía, que tú estás en una mentira y se va a tomar de allí para desviarte. ¿Ok? Entonces, pervertir es contaminar, es tener ya un razonamiento que no nos lleva a la fidelidad, que no nos lleva a la consagración, sino que me lleva a la división, me lleva al rencor, me lleva al odio. Ese pensamiento viene de Satanás. Pero se empezó a dar ventaja cuando alguien que me ofende, yo no lo perdono. Ahí Satanás empieza a ganar ventaja. Y entonces, viendo la situación, podemos decir que que esa persona que guarda rencor o que tiene esa parte de pensar que él no va a perdonar porque pues él lo que le hicieron le dolió mucho, está peor que aquel que tal vez lo ofendió.
¿Por qué? Porque es un campo fértil para el engaño del diablo. Es un campo fértil. Seguimos allí. Segunda Corintios. A ver, permítanme. A ver, permítanme, porque creo que tengo aquí un error de dedo. A ver, permítanme. Ujú. Bien, ya lo encontré. A ver, entonces, Segunda Corintios 2:12. 2:12. Seguimos aquí. Dice allí el título no inspirado, Ansiedad de Pablo en Troas. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, sí, cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad. Recordemos que el contexto de lo que venimos es el por qué Pablo no ha podido viajar a Corinto. ¿Por qué Pablo no ha podido viajar a Corinto? Bueno, porque se le ha abierto otras oportunidades, o Dios le ha abierto otras oportunidades para predicar el Evangelio en otros lugares. Uno de ellos fue Troas. Entonces, Pablo había viajado a Troas para saber de Corinto a través de Tito. Sin embargo, al llegar a Troas se le abrió una puerta, es decir, hubo una oportunidad muy fuerte de predicar el Evangelio. Sin embargo, algo pasó con Pablo en ese momento a pesar de la oportunidad que Dios le abrió para predicar el Evangelio. Seguimos allí, en el versículo número 13. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado en mí a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Es decir, a pesar de esa oportunidad, el espíritu de Pablo estaba agobiado. Y esto se debe a que no encontró a Tito en Troas, según se había planeado o se esperaba. Y esto hizo que no se quedara mucho tiempo en Troas predicando, ya que tenía preocupación por la iglesia de Corinto. O sea, recordemos, hermanos, que Tito fue enviado a Corinto para verificar a ver cómo habían reaccionado a la carta que Pablo había enviado. Y tal vez pues, tenía miedo de que Tito, pues al no aparecer, pues podría ser que algo le hubiese sucedido. En esta ocasión, el bien espiritual de una iglesia ya establecida le era más importante que hacer nuevos conversos. Pablo estaba preocupado por el bienestar de la iglesia y por el bienestar de su compañero. Pablo estaba atribulado en todo, pero no derrotado. Aún se aferraba a la esperanza de un buen informe por Tito. Continuamos, versículo 14. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Este verso marca un cambio abrupto en la actitud de Pablo y se lanza en dar gracias a Dios. Pablo se regocija por el control de Dios. Empieza aquí a decir que Dios tiene el control de lo que está sucediendo. El apóstol nunca perdió su capacidad de sorprenderse por el privilegio de pertenecer a las filas del Señor soberano. Pablo describe el triunfo de Cristo que, como él, de un conquistador, lleva cautivos a los prisioneros. El versículo da la idea o nos asemeja a al desfile triunfal que tenían los césares cuando habían llegado de una gran batalla y traían el botín y traían a todos los presos de guerra. A eso se refiere. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor. Cuando entraban triunfalmente a esos lugares de triunfo, y cuando entraban ya por la plaza central o por el camino central,
se dejaban libres muchos pétalos de flores. Y eso hacía que hubiese un olor, y en este caso ese olor era un olor de victoria. ¿Ok? Un olor de ser más inteligentes, un olor de ser más completos, un olor de ser más fuertes que sus enemigos. Aquí la imagen sería la de Cristo llevando en procesión triunfal no a sus enemigos, sino a los que proclaman el Evangelio. Pablo está diciendo, nosotros, es decir, él y sus compañeros junto con todos los que proclaman el Evangelio hoy en día, somos una parte de la procesión triunfal de Dios. Significa lo que está diciendo. Continuamos. 15:16. Porque a Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Traducción viviente. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo, que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente para los que se salvan y los que se pierden. Obviamente lo tenemos porque dice el Evangelio de Juan que Cristo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el hombre amó más las tinieblas que la luz. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, para algunos Cristo es la salvación, es como un olor de salvación, es como un olor de proclamación de victoria. Cristo es esa parte de entendimiento de todo el plan divino de Dios. Pero por otro lado, para muchos es una piedra de tropiezo, y lo podemos ver en el libro de los Hechos, cuando dice que instigaron a los apóstoles a que ya no predicaran más en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Para ellos era como un olor de derrota, era un olor de fastidio, era un olor de culpa. Mientras que para nosotros como creyentes y para los apóstoles y los cristianos era un olor de victoria, era un olor de alegría, era un olor de mucha gracia. Versículo 16, en traducción viviente. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? ¿No? Aquí la palabra clave es somos. Esa es la palabra clave. Que nos dice que no solo ellos, sino también otros siervos del Evangelio. ¿Para quién es el olor de vida? Pues para el pueblo redimido de Dios. ¿Para quién es el olor de muerte? Para los que se pierden, para los que rechazan el Evangelio de Jesucristo. En el triunfo romano, tanto los vencedores, que iban a ser honrados, como los derrotados, que iban a ser ejecutados, olían el aroma de los incensarios de los sacerdotes. Pero para cada quien hay diferente final. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿A qué fueron destinados, hermanos? ¿A ser desobedientes? No, fueron destinados a ser desechados. Dios es justo, hermanos, y también misericordioso, ambas en igual tamaño y en igual disposición. Sin embargo, esto también se verá reflejado en el arrepentimiento, y muchos no quieren arrepentirse. Entonces, ¿qué podemos concluir de este capítulo 2? Bueno, falta un versículo aquí, perdón. 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos
que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Se ya ven? Versículo traducción viviente. No somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Somos predicadores, nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. ¿Ven lo que dice el primer versículo? No somos como muchos que medran, falsificando la palabra. Aquí la palabra medrar significa venta al por menor, o sea, lo que hoy está sucediendo, ¿no? O sea, utilizan el evangelio y utilizan la fe como fuente de ganancia, ¿no? Medran falsificando la palabra de Dios, ¿no? O sea, otra cosa, para que al cliente le guste lo que está recibiendo, pues hay que hacerle ciertas mejoras, según ellos, ¿no? Entonces empiezan a medrar, es decir, a mentir la palabra de Dios, empiezan a cambiarle cosas. Lo que Pablo está diciendo es que para que seamos de ese olor de victoria necesitamos estar en la verdad, y esa verdad es Cristo. Aquel que no predica la verdad se vende al mejor postor. Son egoístas. Para estas personas la iglesia no es de Cristo, sino de ellos, y para sus propios fines, a pesar de la profesión de sus labios. Alguien que no ama falsifica. Recordemos que esta carta es como una carta de defensa, y por ello menciona que si él no los amara, abarataría el evangelio y haría que ellos cayeran en el error. Sin embargo, esto no era así y no estaba pasando en ese momento. Entonces, ¿qué podemos concluir de este segundo capítulo? Bueno, Pablo describe su ministerio en una tercera forma: hablar delante de Dios. Todo el tiempo se dio cuenta que era responsable ante Dios por la forma en que llevaba a cabo su ministerio. Un día estará ante la presencia de Dios y tendrá que rendirle cuentas. Esto afectará la forma en que lleve a cabo su ministerio día a día. Estas palabras de Pablo sirven como un buen resumen de la forma en que un siervo fiel de la palabra buscaría conducirse en su ministerio hoy en día. Lo hará con toda sinceridad, como un hombre enviado por Dios, un día estará ante su divina presencia y dará cuentas del ministerio que Dios le ha otorgado. Bien, hermanos, pasamos al capítulo número 3. Capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 3. Entonces, capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios. Una breve introducción a este capítulo. El énfasis de este capítulo es muy similar al énfasis del libro de Hebreos. Es una comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y habla de cómo los seres humanos, pecadores, pueden estar bien con Dios. Pueden estar bien con Dios por medio de guardar la ley mosaica. Fe en la obra redentora de Cristo. El uso de este capítulo se va a basar mucho en el término espíritu. Y es muy ambiguo. O sea, vamos a ver mucho esta palabra, espíritu, y es muy ambiguo. Existe mucha discusión sobre algunos versos de este capítulo, por ejemplo, 2 Corintios 3:6, que es el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Eso es un verso en el cual hay un poco de confusión. También Pablo utiliza mucho, por decirle, el término ley, que significa varias cosas de acuerdo al contexto. Puede significar ira, ser bueno espiritualmente y cosas así. ¿Ok? Bien. También vamos a estar viendo aquí, hermanos, a Abraham y a Moisés como dos símbolos tipológicos de la relación entre la fe y la ley. Pablo también utiliza metáforas en este capítulo, como cartas, antiguo y nuevo pacto, velo, cosas así.
¿Ok? Bien. 2 Corintios 3:1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Dice Traducción Viviente, ¿otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos? ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se les escriba tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. Pablo está hablando que si necesita una carta de presentación para que vuelva a la iglesia. La respuesta viene siendo que no, ya que Dios utilizó a Pablo para fundar a esa iglesia. Los falsos maestros traían cartas, hermanos, donde se establecían como apóstoles, pero no eran cartas de Jerusalén. Y decían que por eso Pablo era un impostor y era un falso, porque él no tenía cartas. Pablo no está desacreditando esta práctica de llevar cartas, No está desacreditando esta práctica de llevar cartas de recomendación. Pero lo que sí está en contra es que se sintieran ministros de Dios por una carta, cuando su evangelio era una imitación y era falso. O sea, no se acoplaba no solamente a lo que Pablo predicaba, a toda la escritura. Y hermanos, esto es lo que debemos entender. Cuando una persona se llama ministro de Dios, pero lo que él predica no va de acuerdo a las escrituras, a toda la escritura, el tal es un falso. No es cierto que él sea ministro de Dios. 2 Corintios 3:2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. La carta del apóstol es la misma iglesia, porque la iglesia reconoce el llamado que hace Dios a un hombre y una mujer dentro del ministerio, hermanos. Dios, cuando pone un pastor, no es para que se gane a la gente. Esa no es la misión. O sea, la misión de un pastor no es caerles bien o darles todo lo que necesiten. No, sino que Dios mismo pone ese entendimiento en la iglesia para reconocer el pastoreo de esa persona que Dios ha levantado. Seguimos ahí. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con la Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Dice Traducción Viviente, es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio, o sea, ustedes son el resultado de mi trabajo. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. O sea, aquí lo que nos deja ver Pablo un poco es que quienes traían estas cartas de recomendación eran los judaizantes. Judaizantes que se habían metido a la iglesia y que estaban llevando a la iglesia a la ley. Pablo dice que sus cartas no es algo humano, sino que su carta de presentación del apóstol se le ha dado el Espíritu Santo. Y este caso es la misma iglesia a la cual el Espíritu Santo levantó. ¿Okay? Levantó. El apóstol hace alusión a Dios mismo. Y cuando él llegara a Corinto, los corintios lo recibirían. Pero no por sus muchas cartas de reconocimiento, sino más bien porque Dios les hará ver la autoridad de Pablo, pero no a la fuerza, sino por el convencimiento y el constreñimiento de sus corazones. Versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Pablo habla de que si nosotros predicamos el Evangelio, sabemos que el Evangelio va a cambiar sus corazones, va a cambiar sus vidas. Pablo pone en claro que la obra no es de él, sino de Dios y del poder del Evangelio, pero que en ello se apoyaba para decir que esa es una prueba irrefutable de la autoridad de Dios en él y delante de ellos. No que seamos competentes, versículo 5, por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. O sea, no estoy diciendo que ustedes me van a recibir y que todo porque yo sea competente, porque yo sé más que ellos, no, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, aunque tenemos confianza de que Dios va a cambiar el corazón de las personas, todo absolutamente de Dios, nuestra capacidad proviene de Dios. Todo lo que tenemos y lo que podemos hacer es porque Dios nos lo ha permitido.
Dios está hablando de la obediencia, y si hay obediencia en mí, entonces Dios produce en mí el querer como el hacer. Pablo con esto, hermanos, pone en claro que lo que da la autoridad y la capacidad no es que tengas un papel firmado por alguien o de un instituto o de un pastor muy adinerado o muy famoso, sino más bien es de lo alto, que Dios mismo pone en ti su espíritu, entendimiento y autoridad para hacer la obra de Dios. Que Dios te bendiga, hermanos, y nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.